Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Se siente una presencia muy especial, una buena actitud está brotando y está fluyendo. Y ahí donde tú te encuentres, espero que la estés pasando bien. Bien, ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y como dice nuestro eslogan, no hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, uno se esfuerza por agradar a Dios, pero a veces uno falla. Y eso hace que uno se sienta mal, que se moleste uno consigo misma. Y eso me hace sentir que decepciono a Dios. Quiero sentirme libre, sin cargas, limpia y plena. Por eso le pregunto, ¿cómo puedo experimentar el perdón de Dios en mi vida? Mi nombre es Luz Marina Sánchez, soy colombiana, pero radico en Houston, Texas, desde hace más de 10 años. Muy bien, estimada Luz Marina Sánchez, Dios te bendiga abundantemente hasta Houston, Texas. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo allá donde tú te encuentras. Entrando a tu pregunta, tú me preguntas, ¿cómo puedo experimentar el perdón de Dios en mi vida? Luz Marina, de veras aprecio tus preguntas y tu sinceridad. Y espero darte una respuesta a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y por eso empiezo para darte una respuesta a tu pregunta de la siguiente manera. En el libro o en la carta de Primera Juan, te comento que fue escrita precisamente para ayudar al creyente, al hijo, a la hija, con esta clase de preguntas como la que me haces. Juan, el apóstol mismo, nos dice cuál es el motivo de escribir esa primera carta de él en Primera Juan, los 5 capítulos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso se lee en Primera Juan 5, versículo 13. Mientras que el Evangelio de Juan, que fue escrito, el Evangelio que fue escrito para llevar al lector, al cristiano, a la persona, para que crea en Jesús, para que pueda recibir la salvación. En Juan capítulo 20, 31 se lee de la siguiente manera: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero la primera carta de Juan fue escrita para ayudar al creyente a tener la seguridad de su salvación, y el Evangelio de Juan para conocer la salvación. Porque en la primera carta de Juan nos dice que para que sepáis que tenéis vida eterna, y para profundizar en su fe fue Primera de Juan. De hecho, las cartas de Juan hablan sobre el amor de Dios, tremendo. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cualquier creyente puede beneficiarse de leer los 5 capítulos de la carta de Primera de Juan en su totalidad. Pues es una carta escrita para cada uno de nosotros. Yo se las recomiendo. Es una belleza esa carta. Te libera, te bendice. Oh, de veras, qué lindo, ¿eh? Yo les invito. Ahora, pero, ¿qué nos dice Primera Juan acerca de la pregunta que plantea nuestra hermana? Bueno, primeramente, esta carta nos habla de la centralidad de la confesión en la vida del creyente. En un verso frecuentemente mal citado, que es Primera Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué digo que este versículo frecuentemente es mal citado? Bueno, simplemente porque acostumbramos muchas veces a citarlo
a los no creyentes, diciéndole que reconozcan su pecado, que vengan en Cristo, que lo reciban en su corazón, para que sus pecados sean perdonados, y lo mencionamos. Sin embargo, como ya hemos visto, Juan, el Evangelio según San Juan, es para evangelizar, pero sus cartas se escribieron a los creyentes, no a los incrédulos. Y este verso específicamente, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ese verso es para nosotros. Porque también dice ahí en el último versículo de ese 1 de Juan y 1 de Juan 2:1, hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Aquí Juan nos dice que lo que tenemos que hacer para recibir limpieza y el perdón de nuestros pecados, en blanco y negro, en letra mayúscula y negrita, es confesarlos. Es triste y muy triste para muchas personas la confesión, que la confesión se haya convertido en un mero acto religioso. Inclusive algunas denominaciones, como la Iglesia Católica, ha estructurado una serie de protocolos y formas que la palabra de Dios no nos dice. Eso no es así. Por eso, cuando una persona tiene cargas morales, pesos de conciencia y una necesidad de ser liberados, repito, de sus conciencias y pedir perdón de sus pecados, la gran mayoría piensa ir a un sacerdote y hacer una lista de sus fallas para cumplir con sus obligaciones religiosas y seguir los protocolos exigidos por esta religión y sentirse en cierta manera justificados y perdonados. Pero la Biblia no lo dice así. El tema para experimentar el perdón de Dios no es de esa manera. El tema para experimentar el perdón de Dios es la confesión que Dios desea de nosotros. Tiene que ser del corazón. Tiene que ser algo genuino. Tiene que ser algo que fluya por la necesidad misma que hay en la persona de ser liberada. Si queremos la limpieza y la libertad que Dios desea para nosotros, tenemos que llegar ante Él con nuestros pecados, con nuestras cargas. Jesús dijo, todos los que estén cargados y cansados, venir a mí. Sinceramente, los que hemos fallado, el primer paso que debemos de hacer es ir a Él. Y tenemos que nombrar, hablar, confesar lo que hemos hecho y reconocer ante Dios, ante su presencia, que no hemos obedecido como sabíamos que debiéramos de haberlo hecho y no lo hicimos. Y esos pecados grandes, pescaditos y pecaditos y ballenas y monstruos marinos y mega grandes pecados que nos están asfixiando, cuando los confesamos, son perdonados. Y es ahí donde entonces el perdón de Cristo, que nos consiguió con su muerte en la cruz, se hace evidente y se experimenta el perdón de Dios. Ahora, no hay que hacerlo como un protocolo, como un requisito de que es necesario, que debes de sentir el dolor por los pecados cometidos, que por supuesto hay dolor, que por supuesto hay carga, hay molestia, hay sufrimiento, pero eso va a venir naturalmente y solo en la persona. Pero yo no voy a provocar un sentimiento, un rictus de dolor, porque se supone que debe de haberlo, o porque el requisito del protocolo. Eso no opera así. Lo fabricado, lo plástico, es lo que hace la religión, es lo que hace los religiosos. Pero Cristo, la clase de vida, esa clase de vida que necesitamos, esa clase de vida que late
que late Dios, que late esperanza, que late bendición, que late fuerza, que late fe. Esa viene de una manera genuina, espontánea, y eso proviene de Dios. Por supuesto, si hay dolor, si hay aflicción por lo que hicimos mal, está bien, pero no como protocolo. Como la religión dice, cuando vengas a confesarte ante el sacerdote, tiene que haber dolor. O sea, por mi culpa y por mi gran culpa, por eso yo confieso. No, nada de esas cuestiones protocolarias, religiosas que están muertas. Pero regreso al tema. Durante ese proceso de confesión, puede ser útil, simplemente útil, no estoy diciendo que sea parte del protocolo, sino que hagan lo mismo. Visualizar que estamos poniendo nuestros pecados sobre el altar, clavándolos en la cruz, donde la sangre de Jesús nos cubre. Pero repito, no tomarlo como un requisito, sino es una sugerencia, o lo que Dios te ponga. Bueno, pero lo importante es la confesión ante Dios, ante su presencia. Es Dios y la persona, es Dios y el hijo, Dios y la hija. Es una relación, es un diálogo a solas. Es un diálogo en fe, por fe y para fe. Pero, además de confesarle a Dios nuestros pecados y recibir por fe el perdón de pecados, a veces es necesario y útil también confesar nuestros pecados a otros. Fíjate cómo lo dije. A veces es necesario y útil también confesar nuestros pecados a otros. ¿Por qué? Porque lo dice Santiago 5:16. Confesar vuestras ofensas unos a otros, llorar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero aclarar este punto de Santiago 5:16, porque creo que es muy importante. Un principio que enseño yo en la iglesia, en el ministerio, que el Padre nos ha permitido por su gracia estar, no porque sea yo el mejor, sino porque el Padre tuvo a bien de concederme esa gracia, de estar ministrando, no por méritos, sino por su favor inmerecido. Yo no merecía estar en la mesa del Señor. Un vil pecador como yo, pues no merecía. Bueno, pero regreso. Pues yo enseño en la iglesia, en el ministerio, que todas nuestras cargas, que todos nuestros pecados, hay que subirlo todo. Nada para abajo, todo para arriba. Es decir, tenemos que acudir con alguien que está espiritualmente más fuerte. No cualquier persona. Incluso puede ser tu pastor, la esposa del pastor, la primera dama, o la pastora como se dice generalmente. ¿Verdad? Pero no puede ser cualquier hermano de la cédula de la iglesia. No. No se trata de ventilar o destapar, quitar la sábana de los pies, descubrir los pies de tuyos o de tu cónyuge, porque te acuerdo que en las partes de los pies están los olores más terribles. Y una de las cosas las cuales Dios realmente aplaudió a Ruth fue que cubrió los pies de Boaz. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo recomiendo que la confesión de pecados no sea mixta también, sino hombre con hombre, mujer con mujer, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, porque el diablo puede meter la cola. Y dirán, no, pero dame una cita de la palabra. Te puedo dar Proverbios 27:17, el hierro se afila con hierro, el hombre con el hombre con otro hombre y la mujer con otra mujer. Eso ya lo agregué yo. Pero regresando. Entonces, si enfrentamos un pecado que está profundamente arraigado en nuestra vida, pues busca a tu pastor. Busca a un líder, a un creyente maduro. Pero no a cualquiera, ¿eh? Y entonces platica y confiesa esas ofensas. Pídele que ore por ti. Que nuestra confesión y nuestra oración, cuando la hacemos en fe, en ese orden, pues son poderosas. Y si hemos pecado contra otra persona, debemos confesarle también nuestro pecado
y pedirle perdón. Y si está dentro de nuestras posibilidades también, debemos hacer restitución por nuestro pecado. El ejemplo es Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10. Eso ya te lo dejo que tú lo leas. Pero él dijo, Zaqueo, ¿sabes qué? Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es una manera de restituir. Ahora, por medio de este proceso de confesión, es primeramente a Dios. Luego, en algunos casos, no todos los casos, a otros. Generalmente, vamos a experimentar una gran liberación. Vamos a experimentar el perdón de Dios. Y la pregunta, ¿qué sucede, sin embargo, si nuestro corazón no experimenta el gozo del perdón y ya hice todo esto? Bueno, nos dice la palabra en 1 Juan 3, 18, 22. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, es decir, después de que ya confesamos, oramos, hablamos con Dios, nos volvemos a sentir mal, nos sentimos con pena ante Dios. Mi consejo es, recíbelo por fe. A veces los sentimientos, a veces no están alineados al espíritu, a las confesiones espirituales. Yo te recomiendo, ¿verdad? Si viene eso, ve el amor de Dios. Todos pasamos por esa etapa de duda en nuestro corazón y a veces nos está reprendiendo nuestro corazón, pero a veces es el mismo diablo. Si ya tú confesaste delante de Dios, a veces vienen los síntomas de falta de perdón, pero tú recuerda que Jesús murió por ti y por tus pecados. Él te limpió, Él te lavó. Ya después vas a entrar en esa etapa a donde ya entras en una madurez y tú recibes ese perdón por fe y qué lindo se siente. Y ya no hay una reprensión de tu conciencia y te puedes dirigir a Dios de una manera bien chévere, bien bonita, y debes de saber que tus peticiones están hechas totalmente. Qué alegría, qué gozo es vivir con el corazón limpio y confiando en el Señor. Por eso, mi último punto y recomendación a tu pregunta, esforcémonos por mantener las cuentas claras con Dios y así poder disfrutar de su perdón, de su pureza en nuestra vida. Esa es mi respuesta. Que el Padre los bendiga muchísimo. Nos vemos para la próxima. Te invito a que visites nuestro canal, que te suscribas, dale a la campanita, regálanos un like, por favor, comparte nuestro podcast a través de este medio, pero también comparte nuestra liga. Que el Padre te bendiga y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones, nos vemos para la próxima.